también lo compartimos con ustedes allá en Guatemala. Yo planteo que el conocimiento tradicional alrededor de los hongos comestibles es parte del patrimonio de la humanidad, ya que gracias a pues muchas de las culturas han podido sobrevivir y han podido desarrollar diferentes tecnologías alrededor del consumo de los hongos, en específico los silvestres, porque estos son como el recurso que está en el monte y que no tenemos acceso a él todos los días en comparación con los hongos cultivados. Y en este sentido, y sabiendo que, bueno, la mayoría de ustedes son no micólogos, no especialistas en el estudio de los hongos, creo que es importante definir qué es un hongo. Un hongo, en sentido estricto, es un organismo microscópico. ¿Por qué? Porque sus células no las vemos a simple vista. Lo que vemos durante la temporada de lluvias, lo que consumimos son una parte de su ciclo de vida, que es la parte de reproducción, específicamente la reproducción sexual, aunque los hongos se reproducen de manera sexual y asexual. Estos organismos microscópicos están compuestos por una célula que es distinta a la de los animales y las plantas. No sé qué pasa en la educación en Guatemala, pero por lo menos en México los hongos desde la educación básica están invisibilizados y generalmente cuando hablan de organismos biológicos nos enseñan la célula animal y la célula vegetal, pero nunca nos hablan de la célula fúngica. Entonces, y esta célula es distinta y tiene características fisiológicas distintas, lo que hace que estos organismos pues tengan un papel distinto en el mundo, en el planeta. Las células fúngicas, las más características, aunque hay otros tipos de células, o en específico las células que nos interesan en este momento, son estos filamentos que pueden estar divididos o no, decimos que son septados o no, y estos filamentos le conocemos como hifa. Cuando se juntan muchas hifas, miles de hifas, lo que forman es el micelio. Y esto es común que nosotros lo veamos, nosotras cuando vamos al bosque y levantamos un poco de las hojaras que nos están creciendo los honguitos, podemos encontrar estas células o este aglutinado de células fúngicas como un algodón blanco que encontramos en el sustrato. Este tipo de células o este tipo de estructura también lo podemos encontrar en nuestra comida que se echa a perder en el refrigerador y que empieza a invadir a nuestros alimentos, pues generalmente encontramos este tipo de células que son las hifas y al conjunto de hifas le llamamos micelio. Estas células son las que se van a encargar de hacer todas las funciones biológicas de los hongos y son las que les dan pues estas características y relevancias. En el planeta existen hongos microscópicos, es decir, aquellos que no producen estas estructuras de reproducción sexual grandotas, macroscópicas, sino que son chiquitas y que necesitamos un microscopio para verla o alguna lupa o en algún aditamento, como podemos ver todas estas células que vemos en la parte central de las imágenes. Y se estima que a nivel mundial existe una gran cantidad, que el mayor número de hongos son los hongos microscópicos, que no los vemos, y entonces la biología molecular ahorita nos está dando un panorama más amplio de qué hongos existen en el planeta. Bueno, esos hongos que invaden sus alimentos en el refrigerador o que encontramos en las casas con mucha humedad o en las bibliotecas que están comiéndose los libros, pues son hongos microscópicos. También tenemos otro tipo de hongos que son los hongos macroscópicos, estos que les contaba que durante una etapa del ciclo de vida desarrollan estas estructuras grandes, macroscópicas que podemos ver. Ay, espérenme porque me está haciendo algo que podemos ver a simple vista y que no necesitamos ningún instrumento. Pero los hongos son grandes y diversos y comen toda la materia orgánica en descomposición que existe en el planeta. Incluso aquí podemos observar en esta imagen que les estoy señalando cómo hay hongos que, déjenme ver si puedo encontrar un puntero más bonito.
No, en este no estás en Zoom. Hay hongos que comen hongos, ¿no? O sea, los que se encargan también de degradar a estos organismos para reintegrarlo al sustrato, es decir, al suelo, y sigan los ciclos biológicos, los ciclos biogeoquímicos, pues son estos hongos microscópicos. Entonces también hay hongos que comen hongos. A nivel mundial se ha documentado que se ha estimado que existen 5 millones de especies de hongos, de las cuales solo conocemos 70,000, es decir, el 4,66%. Esto quiere decir que una gran diversidad de hongos no conocemos y no hemos nombrado. En cuanto a México, en específico, se ha hablado que existen alrededor de 200,000 especies de hongos, de las cuales solo conocemos 3,000, es decir, el 2,72% de la diversidad estimada. Es decir, nada, ¿no? Entonces, pues esto solo refleja que hace mucha falta investigar a estos carismáticos organismos. Ok, y dentro de esta gran diversidad de hongos hay diferentes formas de alimentación de los hongos, es decir, hay hongos que crecen sobre materia orgánica en descomposición. A estos hongos les decimos saprótrofos, y estos hongos tienen la capacidad de degradar los compuestos que están presentes, es decir, los nutrimentos o los elementos químicos que están presentes en el sustrato en el que están creciendo, como por ejemplo esta auricularia está creciendo en un tronco. A este tipo de hongos les decimos lignícolas. Y estos hongos saprótrofos son aquellos que se han podido generar diversas tecnologías de aislamiento de las esporas, y a partir del aislamiento de las esporas, pues llevarlos a fructificar o a cultivar en ambientes no necesariamente silvestres, sino también en módulos especializados en el cultivo de hongos. Y entonces, gracias a eso, tenemos una industria alrededor del cultivo de los hongos. Sin embargo, hay otros hongos que entablan una relación con las raíces de las plantas. El hongo le provee a la planta agua, nitrógeno y fósforo, y la planta al hongo le ofrece azúcares. Y forman, perdón, voy a tomar tantita agua. Y forman esta estructura o esta simbiosis a través de lo que conocemos como micorrizas, que es las células del hongo, es decir, las hifas envolviendo la raíz de las plantas. Entonces, estos hongos lo que tienen la capacidad de envolver las raíces de las plantas, y al envolver las raíces de las plantas, por ahí intercambian nutrimentos a través de las hifas y estas raíces de las plantas. Entonces, estos hongos se conocen en específico. Vamos a hablar de los hongos ectomicorrízicos, y estos hongos pues no se pueden cultivar y son los que encontramos en los bosques cada año durante la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, por este tipo de alimentación y por estas dos formas distintas de asociarse con los nutrimentos del entorno o absorber los nutrimentos del entorno, pues es porque tenemos hongos que sí podemos cultivar y hongos que no podemos cultivar. Estos hongos que no podemos cultivar, pues solo se han generado estrategias que permitan promover su desarrollo dentro de plántulas, y estas plántulas llevarlas a los bosques y ahí propiciar el crecimiento de estos organismos. El caso típico de estos hongos, pues son todas las amanitas del grupo Cesaria, que son muy importantes en la alimentación de muchas culturas, y los hongos del género Boletus, específicamente los hongos del grupo Edulis, Boletus edulis, que también son de gran importancia cultural en diferentes culturas, principalmente en Italia, ¿no? En Italia, por ejemplo, los Boletus, los porcini son muy importantes. Entonces tenemos por ello los hongos silvestres comestibles.
Estos hongos silvestres comestibles son un recurso forestal, alimenticio y económico muy importante, principalmente para las comunidades rurales. Pero además, estos hongos han sido considerados como uno de los recursos forestales no maderables más importantes por su relevancia y función en los bosques, es decir, gracias a la presencia tanto de los hongos saprótrofos como de los hongos ectomycorrizógenos, los bosques donde habitan una gran diversidad de hongos son bosques considerados sanos. Es decir, un bosque en donde alberga muchos hongos, es un bosque en donde la circulación y el reciclaje de los nutrimentos es importante y por lo tanto el bosque es un bosque sano, un bosque conservado. Entonces cuando nos preguntan que cómo evitar que los hongos desaparezcan de los bosques, la respuesta es sencilla. Para poder mantener los hongos en el bosque tenemos que mantener los bosques sanos y evitar la deforestación y evitar la extracción de los recursos. Históricamente los bosques se han visto como proveedores de madera. Sin embargo, en la actualidad se plantea que hay que diversificar el aprovechamiento de los bosques porque solo los hemos visto como este espacio en donde podemos ir a extraer madera y entonces por eso nos está llevando a acabar con los bosques. Muchas culturas, muchas sociedades dependen de los recursos que habitan en el bosque y muchos de estos recursos son importantes para las prácticas tradicionales de la vida. Y entonces en la actualidad se plantea que los productos forestales no maderables pueden ser una alternativa que provee a las culturas, a la humanidad, una posibilidad de obtener un recurso que sea diferente a la madera y que provienen o ayudan a conservar el bosque. Dentro de los productos forestales no maderables tenemos las semillas, las hojas, las resinas, la tierra de monte, diversas plantas medicinales y por supuesto los hongos. Entonces, si nosotros queremos seguir viendo todos estos productos forestales no maderables, pues hay que garantizar su existencia al conservar los bosques como un todo. Además, los hongos se han considerado como alimentos funcionales y complementos alimenticios, es decir, son fuente importante de nutrientes para las personas, principalmente en las comunidades rurales y semirurales, ya que proveen una gran cantidad de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y además estos organismos o este alimento es bajo en grasas. Ahora que estoy enferma, todo el mundo me dice que consuma hongos, que afortunadamente ya llegó la temporada de lluvias, porque los hongos se ha visto que son inmunomoduladores. ¿Qué quiere decir esto? Que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune y lo que tú comes se convierte en tu alimento. Esto es gracias a la gran cantidad que tienen de betaglucanos y ergosterol. Estas moléculas se unen a nuestro sistema inmune y lo ayudan a ser más fuerte. Entonces, por eso estos organismos son de importancia alimentaria para estas comunidades, ya que durante la temporada de lluvias, igual que otros diferentes alimentos como son los quelites u otras plantas que no están presentes el resto del año, ayudan a complementar la dieta de las personas en este tipo de espacios al brindar una diversificación de nutrimentos y muchas veces se ha observado que hay algunos nutrimentos como las proteínas o las vitaminas que no están presentes en sus otras fuentes alimenticias y por eso pues estos elementos biológicos, estos organismos son muy importantes para las comunidades, la alimentación y la salud de las comunidades. Pero además, estos hongos no solo son de importancia alimentaria, también son de importancia económica, ya que
pues cuando son de autoconsumo, pues es un subsidio que la naturaleza les da, es decir, las personas no tienen que invertir dinero para recolectarlos o para obtener este alimento con todos estos nutrimentos, sino las personas solo tienen que ir al bosque, juntarlos y comerlos. Entonces es como un subsidio que la naturaleza ofrece. Además, hay personas, en específico en las comunidades semirurales y rurales, que se encargan de recolectar estos organismos y llevarlos a diferentes espacios en donde los comercializan. Y entonces esta venta es un ingreso económico extra a las actividades económicas familiares. Es decir, durante la temporada de lluvias, las personas dependen de la fructificación, es decir, de la aparición de estos esporomas. Ya les dije que les decimos esporomas porque es la parte del ciclo de vida donde forma las esporas para que siga reproduciéndose el hongo y entonces a partir de ellos obtener un ingreso económico. Por lo menos en México, esta actividad es muy importante y creo que también en Guatemala, pero además esta actividad se ha observado que coincide con la entrada de los niños a la escuela. Entonces, en muchas comunidades, esta actividad es realizada principalmente por mujeres y por niños, y esto lo que provoca o propicia es que las mujeres tengan este ingreso extra que necesitan para que los niños vayan a la escuela, es decir, para comprarle a las niñas y a los niños sus uniformes, sus libros o sus útiles con los que van a empezar un ciclo escolar. Entonces, por eso son de importancia económica. Sin embargo, o más bien, los hongos han estado presentes en la alimentación o en la comida. Aquí hay una discusión que se tiene sobre la diferencia de hongos comestibles y alimenticios. Y pues nosotros le decimos hongos comestibles porque pues las personas te dicen que es comida y para ellos la comida dentro de las culturas es este espacio no solo de la posibilidad de obtener nutrimentos para tener un cuerpo sano, sino también es un espacio de diálogo entre las diferentes personas que forman el núcleo familiar, es decir, las prácticas culinarias o las prácticas alrededor de la comida están relacionadas con la transmisión de conocimientos ancestrales, pero también están relacionadas con el fortalecimiento de redes y vínculos familiares, ya que en la cocina o en los espacios donde se provee la comida, son espacios de encuentro entre los diferentes integrantes de la familia y muchas veces estos espacios de encuentro pues son los que permiten la convivencia en el núcleo familiar. Hay evidencia del uso de los hongos como comida desde origen prehispánico, es decir, tenemos evidencias tanto arqueológicas, petrográficas, como códices tanto pre y post conquista y crónicas y documentos que nos dicen que las culturas antiguas también consumían hongos. Incluso hay hipótesis que plantean que la relación entre las culturas y los hongos viene desde los primeros homínidos que surgieron en el planeta y que gracias a que incluyeron a estos organismos como parte de sus dietas o de sus rituales, es que en este momento tenemos como la capacidad para seguir alimentándonos de estos organismos. En la actualidad, esta práctica sobre el consumo de hongos, por lo menos en México, predomina más en grupos originarios, ya que el conocimiento alrededor de este recurso alimenticio ha sufrido diferentes prohibiciones y una de ellas estuvo relacionada con el consumo de hongos sagrados y estas prohibiciones que han impactado no solo en cómo las personas se aproximan a los hongos, sino también ha generado estigmas alrededor de ellos como ser considerados como drogas o incluso en alguna época, cuando yo empecé a hacer etnomicología,
las personas me decían que ya no comían hongos porque era comida de pobres. Y esto está relacionado con el hecho de que como las personas no tienen, los pobres no tenemos ingresos económicos para poder comprar nuestros alimentos en un centro de abastecimiento, un mercado o un centro comercial, pues entonces era considerado como una actividad de pobres porque pues es ir al monte a juntar los hongos y que tú no tienes recursos, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que el conocimiento se distribuye más o se encuentra más presente, perdón, se encuentra más presente en grupos originarios o indígenas, también en algunas comunidades mestizas, principalmente de zonas rurales, templadas y tropicales del país. Esta práctica es una práctica viva y es una actividad que sigue presente durante la temporada de lluvias. ¿Por qué decimos que es patrimonio micocultural o matrimonio micocultural? Porque alrededor de cada especie hay un cúmulo de saberes que ha permitido que las personas aprendan a recolectarlos sin impactar sin impactar en las poblaciones, es decir, sin hacer que las poblaciones desaparezcan. Pero también tenemos alrededor de cada hongo un conocimiento muy arraigado de cómo es que se deben preparar. No es lo mismo preparar unas escobetillas o diferentes especies del grupo de ramarias, shelguas también se les dice en náhuatl, a preparar unos lactarius índigo o a preparar unos lactarios del grupo delicioso. El cómo se prepara un hongo está relacionado con no solo con la consistencia, sino también con el sabor, el olor y todas las combinaciones que se puedan hacer alrededor de estas características organolépticas constituyen todo este cúmulo de conocimiento alrededor del aprovechamiento culinario de una especie. Entonces, si nosotros perdemos el conocimiento sobre el aprovechamiento de una especie, también perdemos un montón de información acerca de este patrimonio, o yo le digo matrimonio micocultural, porque pues las que sostienen todos estos saberes locales, pero no solo lo sostienen, sino también se encargan de transmitirlo generación tras generación, son principalmente las mujeres por este espacio y este rol social que se les ha asignado como cuidadoras de la familia y como las que son encargadas de preparar los alimentos. Entonces, de nuevo, alrededor del consumo de una especie hay un montón de conocimiento asociado que debe ser transmitido a las siguientes generaciones para que este matrimonio no se pierda, porque para que este cúmulo de conocimiento siga existiendo, no solo debe existir el hongo como tal, sino también debe existir todo el conocimiento alrededor de este recurso para poder seguir aprovechándolo. Entonces, esta relación es interdependiente. No existe el conocimiento tradicional, sino existe el recurso o las personas que estén interesadas en seguir practicando todo el conocimiento alrededor de ello. Por eso, en la actualidad, muchas de las estrategias que estamos planteando para conservar este matrimonio micocultural están relacionadas con este tipo de eventos en donde hacemos transmisión de este conocimiento porque este conocimiento es especialmente vulnerable debido a que al ser heredado mediante las prácticas a través de la palabra, es especialmente vulnerable, ya que si no se cuenta con el interesado por seguir teniendo este conocimiento, pues entonces se pierde porque ya no hay quien lo practique. Entonces, por eso es importante realizar este tipo de eventos que nos permitan seguir transmitiendo este conocimiento. Entonces, a nivel mundial, tenemos en 108 países, se ha documentado el consumo de 1097 especies que se consideran como comestibles. En cuanto a México, hemos documentado 371 especies que se han considerado o se han reportado como comestibles. Sin embargo,
Bueno, esta cifra, 371 especies como comestibles, hace que México se vuelva el segundo país con el mayor número de hongos silvestres consumidos, solo encabezado por China, en donde se consumen 600 especies en comparación a México. Sin embargo, el conocimiento tradicional alrededor de los hongos comestibles no se ha terminado de documentar. Existe en diferentes regiones del país, tanto del sur como del norte, que no se han explorado lo suficiente. Y también, pues nos hemos dado cuenta que muchos de los estudios que se habían hecho sobre la identidad taxonómica de los hongos, es decir, el cómo se nombra y qué especies son, pues están revelando que aún faltan muchas especies que documentar. Entonces, esto hace hablando desde la micología, ¿no? Entonces esto ha provocado que la cifra esté constantemente incrementando. En el año pasado, tanto Osber como yo participamos en un taller donde el objetivo principal era actualizar el listado de especies comestibles y ese taller dio como resultado la actualización de las especies comestibles y llegamos casi a las 400 especies. Entonces, pues esta cifra va a seguir incrementando debido a que no se ha terminado de documentar todo el conocimiento tradicional alrededor de los hongos. Y bueno, México es un país en donde hay gran interés por la realización de estos estudios. Sin embargo, pues no es común que se sigan realizando, no es común que haya mucha gente haciendo estas investigaciones, pero en comparación con, por ejemplo, con Guatemala, pues sí vamos un poco más adelante porque sí llevamos como más investigaciones alrededor de estos recursos en comparación con Guatemala, que bueno, tiene muy poquitos micólogos y en específico muy pocos etnomicólogos que se han encargado de documentar estos saberes locales. Dentro de los hongos silvestres más consumidos se documentaron 99 géneros. Ahorita les voy a hablar un poco más de ellos. Uno de los géneros con el mayor número de especies consumidas es el género Ramaria, que son estos hongos en forma coraloide de diferentes tamaños, colores y consistencias. A estas les llaman escobetas, es como un nombre, un consenso en español, pero también les pueden decir patitas de pájaro por esta y si vemos tanto el nombre escobetas como patitas de pájaro, hace referencia a esta forma de ramitas que asemejan a una escoba o que al final son como similares a las patas de pájaro. Dentro de este género se han documentado 39 especies y como yo les decía, alrededor de cada especie hay una forma específica de preparación. En específico, estos hongos tienen que hervir antes de ser cocinados, ya que cuando hierven sacan una espuma. Las personas dicen que esta espuma es similar a las toxinas que sacan la carne de puerco, la carne de pollo, la carne de res cuando se está hirviendo, y lo que recomiendan es hervirlo, quitarle esta espuma, y una vez que ya hirvió bien o se coció bien, ahora sí sazonarlo para poderlos consumir. Este es un platillo tradicional de la región del centro de México que es shelwas con rajas. Bueno, ya saben que en México todo pica, ¿no? Otro de los géneros que se han documentado un mayor número de especies es el género Amanita. Estas fotos son de Guatemala, este en específico es Amanita jacksoni, y en este género existen una gran diversidad de especies comestibles, pero también existe una gran diversidad de especies tóxicas y tóxicas que pueden provocar la muerte o tóxicas que pueden provocar un simple malestar estomacal. Por ejemplo, yo ya soy un poco alérgica a estos hongos, principalmente a Amanita jacksoni. En cuanto como estos hongos me empieza a doler el estómago.
y a inflamarse, pero no pasa de ahí, ¿no? Entonces, al ratito que Armando les hable sobre los hongos tóxicos que hay en Guatemala, pues van a ver que también va a haber varias especies de este género. A estos hongos les llaman generalmente ayosóchil, mantecado u ojo de venado. Dentro del género Amanita se han documentado 24 especies y la forma de preparación es muy diferente en cada especie. Amanita del grupo Cesárea, que son todas estas especies amarillas, anaranjadas, muy similar a la de las fotos. Se acostumbra incluso consumir en algunas ocasiones solo pasada por agua caliente en ceviche, incluso algunas personas las suelen consumir crudas o sí crudas y bueno, tienen un sabor muy ligero y esta es una de las especies que también suelen utilizar para consumir o preparar en algunos platillos como postres. Yo alguna vez comí un pastel de amanita basi y también un mousse. Entonces, como su sabor es muy ligero, su olor es muy ligero, la consistencia es suave, entonces se presta para muchas preparaciones, pero en específico para postres. Sin embargo, hay otra especie que es amanita del grupo rubescens, que podemos ver que es muy similar, nada más que esta tiene tonalidades rosadas. Y estas especies se ha documentado que si no las cocemos bien antes de consumir, pueden provocar intoxicaciones. Estas especies tienen toxinas que son tóxicas y que algunas pueden ser termolábiles y otras están en bajas concentraciones. ¿Qué significa termolábiles? Que cuando nosotros los ponemos a cocción, a hervir, estas se deshacen con el calor y entonces ya se pueden consumir. Amanita del grupo rubescens es una de las especies que más temor le tenemos en este momento porque muchos de los misetismos, es decir, las intoxicaciones producidas por consumo de hongos, sean mortales, se han relacionado con el consumo de estas especies. Entonces hay una investigación que está desarrollando un compañero de mi laboratorio en donde están buscando, secuenciaron todo el genoma de estas especies y están buscando los genes que codifican a la producción de toxinas, que son las que producen la muerte. Y entonces se ha documentado, de todo el muestreo que hizo este compañero, se ha documentado que hay especies que tienen, bueno, para que un hongo sea tóxico mortal, debe tener 4 genes, 2 que se encargan de producir la toxina y 2 que se encargan de madurarla, es decir, que esta toxina se haga presente en el hongo. Entonces, estos 4 genes están relacionados con que si un hongo es tóxico o no. Por eso cuando nos preguntan cómo identifico un hongo comestible del que no lo es una pregunta súper compleja porque detrás de ello hay un montón de información que no nada más está relacionada con cómo se ve el hongo, en dónde crece el hongo o cómo se prepara el hongo, sino también está relacionada con su genética. Entonces, este compañero lo que documentó y una compañera que se llama Nayeli, que encontraron esporomas, es decir, honguitos, uno de estos, como un sombrerito de estos, que tenían los 4 genes. Otros esporomas, que tenían solo 3 genes y otros esporomas que solo tenían 2 genes. Entonces diría mi tutor, consumir hongos de esta especie en este momento es jugar como a la ruleta rusa, porque no sabes si en uno de estos esporomas es el que lleva los 4 genes. Entonces, ahorita, mientras no documentemos y comprobemos que realmente está pasando esto, pues no podemos prohibir o limitar el consumo de esta especie, pero sí podemos transmitir el mensaje de que esta especie hay que tener cuidado y hay que consumirla bien cocida. Y bueno, estas especies generalmente a las personas de las comunidades les gustan asadas. Aquí vemos un comal en donde están asándolas. Primero las asan hasta que queden bien cocidas y una vez que las asan, la meten o la introducen en una tortilla doblada con queso
o sea, una quesadilla. En el Chilango en la Ciudad de México podría ser sin queso, pero también sería llamada quesadilla. Y esta especie generalmente por la consistencia que tiene es más apreciada si es asada y no tan cocida o cocinada en otro platillo con otros elementos de la gastronomía, porque si no pierde su sabor. Esta especie sabe un poquito como a carne de puerco, a chicharrón. Bueno, ahora el siguiente género que tiene un mayor número de especies, es el género Boletus, donde encontramos alrededor de 20 especies distintas. Se conoce como xotoma o como pambazos, o panes también les dicen, por esta consistencia así esponjosa que tienen. Entonces estos hongos, de por sí todos los esporomas o honguitos, el 80% del cuerpo es agua. Entonces cuando nosotros los ponemos a freír, pierden una gran cantidad de agua y se hacen chiquitos. Por eso muchos de los hongos son consumidos como complementos de otros alimentos, como en un guiso ponen carne y también le ponen hongos para que el guiso sea más abundante. Sin embargo, pues no tiene el mismo sabor porque está presente el hongo. Entonces estos hongos, al ser pachoncitos y esponjosos, tienen una gran cantidad de agua y cuando se ponen a freír pasa esto. Generalmente estos hongos gustan mucho fritos y al freírlos pierden esa cantidad de agua, entonces se sazonan o se cocinan directamente en su jugo que está perdiendo con la deshidratación producto del calor, y estos generalmente gustan así en fritos o también en alguna región del centro de México los hacen en caldo. A mí en lo particular no me gustan en caldo porque quedan como una consistencia babosita, pero a algunas personas les gustan en caldo y de nuevo vemos presente el chile como en la mayoría de los alimentos mexicanos. Y estos hongos también tienen un sabor a cerdo, principalmente a chicharrón. Y bueno, en esta cultura que les digo en el centro de México, también lo recomiendan para curar la resaca por consumo de alcohol. Acá le decimos cruda, no sé cómo le dicen allá. Echarse un caldito de estos hongos, pues va a ayudar a que el cuerpo se componga después de haber consumido grandes cantidades de alcohol. Estos hongos también son muy apreciados al comal. Por ejemplo, es un comal que hicimos al bajar de recolectar hongos allá en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México, también por el centro de México, y entonces podemos ver cómo lo ponen directamente en el comal, le agregan sal y ya después lo trocean y cada uno de estos pedacitos se lo dan a las personas para que lo coman con tortilla. Esto es importante porque quiere decir que este hongo por sí solo tiene un sabor agradable y no necesita más ingredientes más que el hongo. Entonces, como les comentaba hace un momento, el cómo se prepara un hongo depende de las características organolépticas de este hongo y de la consistencia. Este hongo es muy suavecito y esponjosito, entonces queda muy bien asado. Otro de los géneros con una gran diversidad de especies es el género Rúsula, que lo conocemos como cuatecas o trompas, son las trompas. De este género se ha documentado el consumo de alrededor de 16 especies, y a diferencia de los otros hongos que hemos mencionado, estos hongos son muy duros o corriosos. Entonces, estos hongos sí se recomienda consumirlos en guisos más elaborados que permitan quitarle esa consistencia corriosa o durita. Además de que su sabor no es tan fuerte, por lo tanto, sí necesitan como el complemento de otros ingredientes que ayuden a resaltar el sabor del hongo. Este hongo que les muestro en la fotografía es
rúsula del grupo Brevipes, ahí también son varias especies. Y este hongo, precisamente como les comentaba, que es de una consistencia corriosa o durita, lo que hacen es molerlo con metate, muelen el hongo, le agregan chile, ajo y hacen una masita. Y esa masita se la ponen de relleno a una tortilla para hacer una quesadilla. También estos hongos los suelen cortar en pedacitos muy pequeños y agregárselos a diferentes guisos de diferentes salsas, como son la salsa verde, que es hecha con tomate verde y con chiles, generalmente le ponen cilantro y cebolla, o también en platillos con tomate rojo. Otro de los géneros con una gran diversidad de especies consumidas es el género Lactarius, al cual le llaman Chilnanacat o hongo azul. El Chilnanacat, pues bueno, los hongos del género Lactarius los diferenciamos de, por ejemplo, los hongos del género Rúsula, porque estos cuando nosotros los maltratamos por debajo del sombrerito van a exudar o van a liberar un látex, es decir, una lechita, y el color del látex generalmente va a ser del mismo color o de tonos similares al color de todo el hongo en sí. Entonces, si se dan cuenta, ahí donde tengo el cursor hay una gotita de ese látex del Chilnanacat, que es látex anaranjado, y si vamos a la fotografía de abajo, hay unas gotitas donde tengo el cursor de látex de color azul. Ese látex es como una lechita y entonces por eso les llaman Chilnanacat y hongo azul, que está más relacionado con su color, no tanto con el sabor. Y estos hongos se caracterizan por tener un sabor muy peculiar, cada uno sabe distinto y la forma de preparación no es muy elaborada, principalmente les gusta fritos. Estos también tienen una consistencia corriosa, pero es menos corriosa a los hongos del género rúsula, perdón, y esto es uno de los hongos con mayor importancia culinaria en el ámbito gourmet, es decir, ahora los chefs lo están introduciendo a diferentes platillos gourmet por este color llamativo azul, ya que pues hay muy pocos alimentos que tengan este tipo de coloración. Generalmente el color azul está relacionado con tóxico, con veneno. De hecho, en hongos hay una regla que dice que si tú rompes el honguito y este honguito se mancha de azul, entonces no te lo debes de comer porque es venenoso, porque el azul es el que te está indicando que es un hongo venenoso. Sin embargo, cuando a mí me contaron esto, les dije, bueno, pero el hongo azul, ¿por qué si se lo comen? Y me dijeron, ay, es que es diferente, porque el hongo azul, cuando tú lo partes, sale como su sangre, y entonces es un hongo de sangre azul, entonces no es que sea tóxico, simplemente tiene la sangre azul. Entonces, esta coloración tan vistosa y tan llamativa ha llevado a la gastronomía gourmet a poner los ojos sobre este hongo para hacer platillos con colores así llamativos. Yo lo que les recomiendo siempre que vayan a consumir un hongo por primera ocasión en la vida y para que disfruten su sabor y sepan a qué sabe, les recomiendo que lo coman o frito o asado solo con sal, sin ningún otro ingrediente para que perciban cuál es el sabor del hongo. Dentro del grupo de los lactarios también tenemos otro que ese parece ser que solo se come en Oaxaca, que se llama Lactarius bolemus, y este hongo, ven aquí, ese es su látex de color vino, café rojizo, y solo es asado con sal. Y estos hongos son astringentes, es decir, son de estos hongos que tienen la consistencia corriosa que te pueden agarrar la lengua, como pasa con la piña, por ejemplo. Y yo le echo la culpa de mi intolerancia o de mi
sensibilidad a los hongos, a este Lactarius bolemus, porque en realidad es un hongo de sabor muy fuerte. Entonces, si se dan cuenta, por eso lo aprovechan principalmente asado. Sin embargo, en Oaxaca hay un platillo tradicional. Oaxaca es más hacia el sur de México. Hay un platillo tradicional que se llama, es un mole, pero este mole es de color amarillo, por eso le llaman amarillito, porque es hecho con un chile en específico que da tonalidades amarillas, y lo espesan con masa de maíz y le agregan este hongo que tiene un sabor muy similar a la carne de res. Hay otros hongos del género Suilus que son muy parecidos a los boletus, sin embargo, su consistencia y su tamaño es menor. Entonces, estos Suilus, también conocidos como poposos o pancitas, porque son más chiquitos, se ha documentado el consumo de 14 especies. Y también aquí hay un problema taxonómico, y este hongo generalmente se consume en caldos. Aquí, bueno, allá le llaman menudo, ¿no, Armando? A la pancita de res. Yo creo que sí, no estoy seguro. No como Panza de res le dicen. Panza de res, ok. Entonces, este hongo en el centro de México es muy apreciado porque se consume como con una preparación de caldosa similar a la panza de res, que también es como un mole, y tiene la consistencia como de la panza de res y el sabor como la panza de res. Yo lo he probado en diferentes guisos, pero creo que este es el que resalta mejor los sabores y es muy similar al menudo o pancita de res que le llamamos acá, con chile guajillo y jitomate, tomate rojo, cebolla, ajo y chile, por supuesto, si no, no sería una comida mexicana. Y bueno, los agaricus, el género agaricus, diferentes especies de agaricus, que son los champiñones que encontramos en el súper. Estos hongos son saprótrofos, por eso es que se han podido cultivar. A estos les conocen como ayotzin u hongo de llano, porque estos no necesariamente crecen en el bosque como tal, sino más bien crecen en zonas en donde está perturbado, pero hay una gran cantidad de abono relacionado con el excremento de animales, principalmente mamíferos. De hecho, para poder cultivar estos hongos, en el proceso tecnificado y industrializado, le tienen que agregar al cultivo, en alguna etapa del cultivo, le tienen que agregar gallinaza, porque esto lo que hace es fermentar el medio, y al fermentar el medio propician un pH adecuado para el crecimiento de estos hongos. Entonces, por eso estos hongos se conocen como hongos de llano, porque están más en espacios abiertos o en jardines. Se ha documentado alrededor del consumo de 11 especies, y lamento decirles que los hongos del género Agaricus son de los hongos con menos cualidades culinarias, son como en cuanto hablando a hongos silvestres, ¿no? Son los hongos de tercera, es decir, aquellos hongos que no les gustan a la mayoría de las personas, pero que además tienen un costo más barato en comparación con todas las especies que les he presentado con anterioridad. Y bueno, los hongos, los agaricus, los champiñones, también tienen esta característica de poderse, y estas cualidades organolépticas, de poderse consumir incluso crudos. Sin embargo, se ha observado que, bueno, los agaricus, ahorita les voy a regresar, los champiñones, cuando están jóvenes, si se observan esta foto donde tengo mi cursor, las láminas, es decir, estas cositas que están abajo del sombrerito, son de color rosado, y conforme van madurando, se van poniendo de color, se van oscureciendo y se van poniendo de color marrón chocolate. Entonces, se ha observado que hay personas que son alérgicas a estos hongos cuando se consumen ya muy maduros, es decir, cuando tienen las láminas muy color café chocolate. Entonces, hay que tener cuidado, porque en la actualidad hay como un incremento en el acceso o en la disponibilidad hacia los consumidores de este hongo. Y, por ejemplo, en México ha pasado, hay varios restaurantes que están de moda,
y que lo que hacen es vender productos o comida hecha a base de hongos. Y llegas y la entrada son hongos, y el primer plato son hongos, y el segundo plato son hongos, y el tercer plato son hongos, y el postre está hecho con hongos, y la bebida está hecha con hongos. Entonces, una de las recomendaciones que se ha hecho desde el conocimiento tradicional y ahora desde el conocimiento científico es que si ustedes o las personas no están acostumbradas a consumir hongos, no se debe saturar a nuestra cuerpecita de una gran cantidad de hongos, debido a que son difíciles de digerir. Pero además, uno de los problemas asociados a las intoxicaciones es que no sabemos cómo responde cada cuerpo a los componentes del hongo. Entonces, hemos documentado varios casos de personas que se han intoxicado con champiñones y con setas, ¿no? Que son hongos seguros, y les pongo unas grandes comillas, porque pues se supone que son cultivados en condiciones homogéneas, en condiciones controladas, en donde tienen la disposición de nutrimentos y están limpios, y de nuevo vuelvo a poner unas comillas muy grandes, pero no sabemos cómo es que las personas están reaccionando a estos. Lo que se sabe de los champiñones es que cuando las láminas se ponen de color marrón chocolate o café chocolatoso, las esporas empiezan a secretar una sustancia, y hay personas, y hay personas que son sensibles a esta sustancia, entonces le están provocando alergias. Entonces, yo lo que recomiendo es que si es la primera vez que los consumen, por favor, cózanlos y vayan experimentando tanto con dosis como con el grado de cocción de estos honguitos, para que no les hagan daño. Y la recomendación clara es, cuando ustedes vayan al supermercado, cuando ustedes vayan a los lugares en donde venden este tipo de recurso, procuren consumir hongos o champiñones en específico que tengan las láminas de color rosado, y eviten aquellos que tengan las láminas más oscura, porque evidentemente son más maduros y está asociado esto de las esporas, pero también al estar más maduros quiere decir que ya llevan varios días en el establecimiento, y entonces esto puede estar provocando el crecimiento de bacterias. Viene hongos del género el vela. Se han documentado 9 especies. Estos son diferentes a todos los hongos que les he presentado anteriormente, y todos los hongos que tengan como esta forma más cartilaginosa y el sombrerito no clásico como un paragüita, sino más bien como una silla de montar o como un cerebro, que pertenecen a otro grupo grande, y que tienen otro tipo de células donde forman las esporas, que no les voy a dar más información, pero se las quisiera explicar. Estos hongos tienen unas toxinas que son hemolicinas. Las hemolicinas atacan al hígado, pero estas hemolicinas son termolábiles, entonces con el calor se volatilizan, se pierden, y entonces ya se pueden consumir. Entonces, todas estas especies de las que les voy a hablar ahorita, se recomienda que primero se tienen que hervir antes de cocinarlas con los ingredientes adecuados. A esto les dicen gagachupín, náhuatl, soldaditos o sillas de montar. Y entonces podemos ver que los nombres asociados a estos esporomas, están más relacionados con su forma, con sus formas y colores, que con la consistencia y el sabor. Por ejemplo, este es el gagachupín blanco y este es el gagachupín negro, y les dicen gagachupín porque dicen que su sombrerito se parece al sombrerito que traían los gachupines cuando nos conquistaron. Entonces de ahí se les quedó el nombre, y luego pues ya se acabaron los gachupines, pero se quedaron los soldados, y los soldados tienen un sombrero o un casco, no es un sombrero, es un casco muy similar a la forma que tiene este sombrerito, y entonces por eso se le quedó el nombre de los soldaditos. Y bueno, como les comento, estos hongos primero se tienen que hervir, y va a pasar lo mismo que pasó con el anterior, con las ramarias que les dije que van a sacar espuma. Aquí también ustedes lo ponen a hervir, va a sacar espuma, le quitan esa espuma, y después de quitarle esa espuma lo pueden
Este hongo a mí en lo particular me gusta más así frito con cebolla y ajo, porque su sabor por él solito es muy, muy, muy llamativo, sabe como a sardina enlatada, tiene ese sabor como a sardina, como a pescado, entonces no necesita muchos ingredientes más porque el hongo por sí solo tiene un sabor a pescado y entonces para apreciar más su sabor pues no hay que ponerle más ingredientes. El género Morquela es otra de las especies, perdón, del género con mayor número de especies, le llaman Olonanacat o mazorquitas, o colmenillas, haciendo referencia a su forma, muy similar a una colmena de abejas o a una mazorca de un elote. Y estos hongos también se tienen, bueno, están en la actualidad este grupo de hongos está muy presente también en la gastronomía gourmet, precisamente por su consistencia y por su sabor. Y también lo primero que se recomienda es hervirlos antes de cocinarlos. Entonces, primero los hierven, le quitan la espuma y una vez que dejaron de espumar, de sacar espuma, ahora sí los pueden hacer en otro platillo. Generalmente estos hongos, cuando nosotros los partimos, están huecos de adentro, entonces lo que hacen es partirlos a la mitad y rellenarlos con queso, con carne, con verduras, con diferentes elementos, dependiendo el gusto gastronómico de la región, y luego los capean como los chiles rellenos, no sé allá cómo le llamen a ese guiso, a los chiles rellenos, porque sí lo he comido, sí hay chiles rellenos en Guatemala, sí lo he comido. Y entonces ya los capean, capeados con huevo, y estos ya los echan en una salsa, ya sea verde, roja o de chile pasilla, dependiendo el gusto de la o el consumidor. Y este es uno de los hongos que actualmente tiene mucha importancia en la gastronomía gourmet y en lugares como Chile es uno de los hongos en donde, es uno de los lugares en donde son de gran importancia cultural, a pesar de que las comunidades originarias no los consumen tanto, los migrantes de otras regiones como los italianos, los argentinos y de otras regiones los han introducido y son de gran importancia cultural actualmente. Incluso hay un festival que le llaman el Festival de la Morilla o algo así. Y son carísimos, ¿eh? O sea, una bolsita de un cuarto de hongos deshidratados de este género les anda saliendo como entre 500 y 800 pesos. ¿Cuál es la conversión? Bueno, a ver si ahorita Armando nos saca la conversión, pero son caros, son de los hongos más caros. Y luego ya vienen como 500, de 500 a 800 pesos, dependiendo el lugar, el establecimiento. Como Pero, 200 quetzales más o menos, o 200 y algo. y son Ajá. gramos, ¿eh? O sea, son gramos lo que se venden. Y bueno, luego vienen los hongos del género Hypnum, que no son de los hongos más apreciados. A esto les llaman lenguas de vaca, precisamente porque en lugar de tener rayitas o poritos abajo del sombrerito, lo que tienen son dientes. Entonces a esto les llamamos hongos de himenio dentado. Y por eso les dicen lenguas de vaca, porque esta consistencia que tiene el himenio, es decir, la zona en donde producen las esporas, tiene esta consistencia como la de las vacas, que es rasposa, ¿no? De estos se han documentado 6 especies y estos tienen un sabor más ligero, no son tan fuertes, el sabor no es tan llamativo y generalmente se consume en sopas o caldos por la consistencia también que es un poco durita. También varias especies del género Hypnum las he probado en platillos dulces. Y bueno, podemos observar en esta imagen cómo hay una gran diversidad de formas de preparación, aquellas que se meten simplemente crudas, simplemente dentro de una tortilla, otras que necesitan hervirse, o por ejemplo, Turbinellus, no hablé de estos
hongos porque no son de los géneros más consumidos, pero es importante mencionar que, por ejemplo, los turbinellus les dicen cornetas, la forma de limpiarlos, es decir, hay un tratamiento asociado a esta especie debido a que si no le quitamos tanto la parte de abajo del sombrerito como en el interior, que es como una corneta y adentro de la corneta tiene unas escamas o unos pellejitos muy pronunciados, y si no se lo quitamos puede llegar a amargar el guiso y eso es lo de menos, porque también puede llegar a provocar problemas gastrointestinales. ¿Se acuerdan del amarillito que les conté del Lactarius bolemus? Esta foto inferior derecha que tengo el cursor, ese es el amarillito donde hacen el de los hongos. Y bueno, los hongos están presentes tanto en la culinaria tradicional como en la gastronomía gourmet, y en la actualidad está teniendo un gran auge este tipo de preparación de los hongos. Cabe resaltar, y me detengo un poco a estas especies, porque yo les hablé solo del Vela y Morquela, que eran aquellos hongos que se tenían que hervir porque si no provocaban problemas hepáticos. Pero ese problema hepático que provoca es acumulativo, que quiere decir que ustedes tienen que consumir muchas veces y en mucha cantidad el velas y morquelas para que realmente te dañe el hígado. Eso pasa con esas dos especies, por eso se recomienda hervirlas. Sin embargo, esta especie que es Giromitra ínfula, Giromitra esculenta, es que ahorita me acordé de que hay un complejo con las especies de Giromitra y ya solo estas son giromitras, las otras se volvieron para Giromitra. Y bueno, Giromitra esculenta, esta es una información que igual a Osber le llama la atención, pero bueno, estas especies que tienen igual su sombrero, a este le llamamos sombrero cerebroide o en forma de cerebro. Estas especies es de importancia hervirlas, pero estas no solo es porque se te pueden acumular las hemolicinas en tu hígado. Estas especies, si no las hierves para consumirlas, te pueden provocar la muerte al afectar el hígado y los riñones. Entonces, es importante que estas especies sean consumidas, sean hervidas. Incluso la receta o el tratamiento previo plantea que se hiervan de 1 a 9 veces, cada una de estas veces tirando el agua y poniéndole agua, y una vez que sirvió tantas veces, ahora sí ustedes lo pueden preparar en el guiso que prefieran. Esta especie no tiene como un gran sabor, el sabor no es muy, muy percibido, por eso también es una de las especies que se guisa en guisos, es decir, con un conjunto importante de ingredientes para que le den este sabor. Y lo importante de esta especie, por lo cual la puse, es que hay comunidades originarias en México que la consumen e incluso la consumen cruda. Y aquí hay varias hipótesis. Una de las hipótesis es que como la toxina es termolábil y estas comunidades que la consumen habitan en bosques altos, entonces la incidencia con el sol es más directa y en el proceso las toxinas se pudieron volatilizar. Pero la otra hipótesis que es menos fácil de aprobar o de rechazar es que la cultura está acostumbrada a consumir este tipo de especies y esta toxina y por lo tanto se han hecho tolerantes a la toxina y por eso la pueden consumir. Y el mensaje aquí es ese, ¿no? Que el que nosotros comamos cierta especie u otra no solo está relacionada con que la sepamos preparar, la sepamos identificar en el monte, la sepamos procesar, sino también sobre qué tan fuerte o qué tan resistente es nuestro organismo con base en lo que nuestra cultura ha tenido. Entonces, por ejemplo, en el centro de México, el huitlacoche, es decir, el hongo de maíz, es muy importante, se consume, lo que no pasa en el sur y en el norte del país. Y entonces la micogastronomía gourmet se lo llevó a Europa y entonces provocó convulsiones
en Europa o en propiedad o en habitantes europeos, principalmente en Francia, porque tienen ustilagininas, y las ustilagininas es una sustancia que afecta a las personas cuando no están acostumbradas a esta sustancia, genéticamente hablando, o cuando están inmunocomprometidos o tienen algún problema de alguna enfermedad neuronal. Entonces, cuando pasa esto, las personas se intoxican y le provocan convulsiones. Entonces, el saber qué especies se deben comer y cómo se deben comer es el primer paso para entrar a la micogastronomía, pero el que provoquen estos hongos en tu cuerpo es un proceso complicado que está relacionado con la genética de nuestra ancestría y que pues nosotros debemos de tener cuidado, y si no estamos acostumbradas a aprovechar o a consumir estas especies, pues empecemos a hacerlo poquito a poquito, sin saturarnos, e ir probando cuáles especies sí mi cuerpo es tolerable, sí las tolera, y cuáles especies no se toleran, además de no consumirlas en exceso. Y bueno, hay diferentes estrategias de recolección. Estas estrategias de recolección se han caracterizado dependiendo de si son zonas templadas, es decir, tierras altas, y la recolección en zonas templadas o en bosques altos, bosques templados, como lo vemos en esta foto. En este tipo de recolección, las personas hacen o realizan esta actividad de manera exprofeso, es decir, se juntan todas y todos, se ponen de acuerdo y en grupos salen a juntar hongos al bosque, caminando grandes distancias, y principalmente las especies de mayor valor nutrimental y de mayor valor económico se encuentran generalmente en las zonas conservadas, precisamente por lo que ya les había comentado, de que un bosque sano es un bosque conservado y donde hay una gran cantidad de hongos. Entonces, las personas dicen que las zonas conservadas es donde van a encontrar los hongos más grandes y con mayor aprecio. Por otro lado, en las zonas tropicales, en las tierras bajas, es decir, en las selvas, la recolección es una actividad complementaria, es decir, no es una actividad que vaya a hacerse de manera exprofeso, es una actividad individual. Las personas generalmente van caminando a sus lugares o espacios de trabajo, y cuando van hacia la milpa o a los diferentes lugares de trabajo, pues se encuentran estos hongos, se los encuentran y pues se los llevan a su casa. Y es más común encontrar una mayor cantidad de hongos en zonas perturbadas, precisamente porque el mayor número de especies o las especies que crecen en estos lugares, las que tienen mayor tamaño y consistencia, generalmente crecen en troncos podridos, es decir, son saprobias, no tanto ectomicorrízicas. La comercialización, igual existe esta diferenciación de las zonas templadas y las tierras altas. En las zonas templadas, tierras altas, hay 3 tipos de comercialización, una a diferentes niveles. El primer nivel es la venta local, es decir, casa por casa y en algunos comercios locales. También esta comercialización puede ser regional, es decir, en los mercados o tianguis de importancia regional, donde no solo se venden estos hongos, sino también se venden otros productos de la región. Y en estas zonas, las templadas, hay especies que son de importancia para la exportación, especies de importancia cultural a nivel internacional, como por ejemplo el Tricoloma mesoamericanum o chitaque, ¿sí es el chitaque? Se me olvidó ahorita. Matsutake, perdón, el Matsutake conocido, y el Boletus del grupo Edulis, que se ha documentado que en algunas regiones lo recolectan para exportarlo, ya sea a Asia, el Tricoloma mesoamericanum, o el Boletus edulis a Italia. En zonas tropicales o en las tierras bajas, principalmente la comercialización es para autoconsumo,
la recolección es para que la familia, los amigos o las personas cercanas consumen este hongo. Cuando se junta una gran cantidad de hongos, sirve como trueque o como regalo, es decir, intercambian los hongos por otros productos del bosque o de la milpa o que estén presentes durante la misma temporada y hay un intercambio o un regalo. Y en zonas de importancia turística se venden, son de importancia, pero para la venta ya preparados, es decir, se ofrecen en platillos regionales, principalmente en quesadillas o tacos. Los métodos de conservación, generalmente se recomienda que se rebanen y se deshidraten, ya sean secados al sol o en deshidratadoras de alimentos. También se plantea que se pueden congelar, sin embargo, para congelarlos primero se tienen que hervir y una vez que se hirvieron, ya así cocidos, se pueden llevar al congelador y pueden estar congelados. Y la otra forma de preparación que da una mayor vida de anaquel o incrementa la vida de anaquel es en conservas. Y bueno, en la actualidad se plantea que para tener un mayor aprovechamiento económico de esta actividad, de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, es el comercio de productos con valor agregado, es decir, deshidratarlos, hacerlos en conserva o incluso liofilizarlos, hay otra técnica, o almacenarlos y después guardarlos al vacío. Estos productos o este comercio de valor agregado está en incremento en diferentes regiones del país, pero no solo es el producto y el valor agregado que se le da, sino la posibilidad de que este recurso con una vida de anaquel corta, como pudimos observar, se echan a perder pronto, tengan un mayor tiempo en los escaparates y se puedan comercializar a otras regiones del mundo. En cuanto a las perspectivas del uso y aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres, se plantea que hay que seguir promoviendo y aumentar el consumo de hongos, propiciar el aumento de consumo de hongos silvestres y cultivados en las culturas, principalmente en aquellas que no viven en espacios rurales o semirurales, es decir, en estas culturas urbanas en donde el conocimiento tradicional se ha perdido. Pero también se plantea que hay que desarrollar el cultivo de especies a nivel rural y esto Guatemala es un ejemplo muy importante donde Osber junto con su grupo de trabajo han impulsado empresas que han propiciado el cultivo de las especies locales, dando un ingreso económico extra importante a las comunidades. También como potencializar el comercio local y regional, darle valor agregado a los productos procesando los hongos, pero también integrando a los hongos en el manejo forestal, donde se vea a los hongos como el pretexto para cuidar el bosque. Y ya dijimos que si hay un bosque sano, hay una gran cantidad de hongos y en este calentamiento global que estamos viviendo actualmente, lo que buscamos es tener bosques sanos, así como diversificar la actividad de aprovechamiento del bosque, no centrarnos solo en los árboles, sino también en todos estos recursos que nos brinda el bosque, que no necesariamente es madera. Y algunos dicen que la recolección regenerativa, a mí se me hace como que ponerle muchas palabras a esto, pero lo que sí es un hecho es que la actividad de recolección de hongos es una actividad ecológicamente sustentable porque nosotros lo que estamos haciendo es podar al organismo. Si nosotros mantenemos el micelio, es decir, las células del hongo protegidos y el bosque, seguramente seguiremos teniendo un bosque sano. Entonces, al recolectar los esporomas, lo que estamos haciendo es podar y propiciar que sigan saliendo otros honguitos. Y bueno, incluir a los hongos en estrategias para la regulación,
de la recolección y ventas de hongos silvestres y cultivados que no pongan en riesgo la salud de las y los consumidores por todos estos detalles que les comenté que pueden afectar a la salud. Y bueno, también se plantea el cultivo de cepas nativas, porque actualmente todo el cultivo de hongos está enfocado en cepas pues ya patentadas, ya industrializadas, entonces al final toda la industria de cultivo de hongos depende de una empresa que les provee el inóculo para hacer los cultivos de hongos, entonces se plantea que hay que irnos a buscar el cultivo o impulsar el cultivo de las especies nativas, es decir, aquellas que habitan en cada región y que son consumidas por cada cultura de la región.